Bueno, mira, la UNAM es mi segunda casa, como México es mi segundo país. Yo viví 8 años acá. Estuve exiliado en México todo ese tiempo y prácticamente todo el tiempo fue profesor acá. Primero en el posgrado de Ciencia Política, que dirigía Agustín Cuevas hace muchos años, estaba hablando del año 76, 77, y luego ya en la facultad, la licenciatura y en el CELA. O sea que la verdad es volver a casa, venir a la UNAM es volver a mi casa. Además tengo un enorme cariño por esta universidad, un enorme cariño por México. Me duelen las cosas que pasan en México como si pasaran en mi país. Así que por eso dije que realmente me sentía muy a gusto y feliz de estar otra vez en casa. Yo creo que es un error muy grave que han cometido algunos analistas, algunos intelectuales, que dan por muerto algo que está en pleno proceso. O sea, yo creo que la idea del fin del ciclo progresista es incorrecta empíricamente, porque lo único que tienen para mostrar es el triunfo del gobierno de Macri en la Argentina, que gana por 2 puntos en una elección muy reñida, y que es un gobierno que todavía no ha logrado afirmarse y consolidarse, tanto es así que algunos propios personeros del gobierno están con dudas acerca del manejo de la cuestión económica y dicen que si no logra resolverse la problemática económica de la Argentina, en octubre de este próximo año, que hay elecciones legislativas, ese gobierno puede encontrar ya el muro de contención final, ¿verdad?, a todos estos proyectos de restauración. Por otra parte, los proyectos estos de restauración han tropezado con una respuesta muy fuerte. La población se ha movilizado muy rápidamente, más de lo que muchos esperaban, de manera que por el lado de la Argentina tenemos un gobierno que está tanteando, pero está lejos de estar consolidado, a ver si logra. En Brasil tienen un gobierno usurpador, ¿verdad?, cuyo presidente está acusado de haber recibido una coima de 41 millones de dólares. Y esa coima está documentada, o sea, no es que dicen que, sino que hay papeles que lo demuestran. Y que si la Fiscalía se pone en marcha, que parece que se va a poner en marcha, Temer se acaba, en 3 o 4 meses se acaba Temer. En cuyo caso, la legislación brasileña te obligaría a convocar a nuevas elecciones. Si convocan a nuevas elecciones, ya están haciendo algunas encuestas preelectorales y te lo dan a Lula primero, en esta primera fase, ¿verdad?, que todavía no se logra la campaña, con 21% de intención de voto, y a la derecha, el personaje emblemático de la derecha, que es Aécio Neves, con apenas el 9%. Entonces ella entiende que están tratando de ver si logran inhabilitar a Lula, pero el gobierno de Temer es un gobierno muy provisorio. De manera que hablar de fin de ciclo, cuando tenés que estos dos países tienen gobiernos que están realmente tambaleantes, ¿no es cierto?, sobre todo el de Brasil, que puede caer en cualquier momento, a mí me parece una exageración. Por otra parte, tienen las encuestas preelectorales de Ecuador, dan ganador al gobierno en la elección de febrero del año que viene. Evo Morales, que lo tienes en el cargo hasta enero del 2019. Daniel Ortega, que va a ganar con 80% de los votos en las elecciones en pocos meses más. Y en las próximas elecciones de Paraguay, el que va a la cabeza, Fernando Lugo. Entonces, ¿de qué fin de ciclo me hablas? Yo creo que esta es más bien la actitud de alguna gente que se enojó mucho con estos gobiernos progresistas porque no hicieron la revolución que ellos querían. Y además, estos gobiernos fueron muy diferentes, o sea, no es lo mismo el gobierno, digamos, por ejemplo, tú ves en un trabajo muy reciente de 2 autores, uno de los cuales de acá, Massimo Modonesi, y otro que es de mi país, Maristela Rampa, publican un trabajo, un ensayo bastante largo, dando ya por terminado el ciclo, pero incluyen entre los gobiernos progresistas al gobierno de Michelle Bachelet, a la cual acusan de populismo y todo lo demás. Digo, Michelle Bachelet ha hecho un gobierno conservador, no tiene nada que ver. Y ellos no hacen ninguna diferencia, por ejemplo, entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, y los de Argentina, Brasil y el Uruguay. Estos 3 últimos gobiernos, lo único que querían era un capitalismo serio, ¿verdad? Y nada más. Los otros 3 tenían como horizonte el socialismo del siglo XXI, en cualquiera de sus variantes, la variante bolivariana, de socialismo bolivariano que decía Chávez, o el Sumac Causay de Rafael Correa, o la democracia de los pueblos originarios de Evo Morales. Bueno, resulta que no puedes meter en una misma
bolsa a estos gobiernos porque son de un tipo muy diferente. De forma tal que desconocer lo que esos gobiernos hicieron, que es mucho, los gobiernos de izquierda, Venezuela, Bolivia, Ecuador, han cambiado la historia de sus países. Entonces a mí me parece una ligereza decir se ha acabado el ciclo, cuando primero es un ciclo que todavía está en movimiento, la historia no ha terminado, y yo creo que lo hacen con una intención inconfesable, que es desmoralizarnos. Lo que ellos quieren hacer es que nosotros digamos, bueno, hemos perdido la batalla, ya no luchemos más, el desánimo que cunda por todas partes, esto ha sido en vano, con lo cual ganan la batalla de ideas que dice Fidel. Yo por eso voy a venir a dar una batalla muy dura el miércoles, porque sé que acá hay alguna gente que sostiene esa idea, y es una idea equivocada a los hechos, pero además una idea con una intencionalidad que yo realmente la considero nefasta, porque creo que en lugar de darnos ánimos para tratar de contener esta movida hacia la derecha, en realidad nos dicen bajen los brazos y dense por vencidos también acá en México, aunque ellos no hablan de México, pero el mensaje es el mismo, miren, resígnense, el mundo es así y no les queda más remedio que aceptar esto, y hay que rechazar eso de todas maneras. Así que yo, en lo que hace el fin de ciclo, mira, estamos en medio del juego, esto digamos es un partido de fútbol, es un partido que hay ahora un entretiempo y hay muchas cosas que pueden pasar que realmente marquen la continuación del ciclo. Por ejemplo, en Venezuela no está todo perdido. Venezuela ha habido muchos problemas, producto de una campaña brutal de guerra económica que se ha complicado además por errores en el manejo de la política económica del gobierno, que se ha complicado con la corrupción. Pero atención, corrupción hay en todo el mundo. Yo desafío a esta gente que habla del fin de siglo que me demuestre que hay un gobierno, no más. Si me dan un gobierno incorrupto en todo el mundo, me considero vencido. Y lo he dicho en varios foros y nadie me dio un ejemplo. Porque dije, mira, si hasta en el Vaticano está Francisco luchando contra la mafia que se le ha apodado al Banco del Vaticano, y tienes problemas de corrupción en Estados Unidos gigantescos, problemas de corrupción en los principales países europeos, ¿no es cierto? Tienes problemas de corrupción en todas partes. Hay corrupción en Chile, pero una corrupción fenomenal, que se tapó durante años y ahora se levantó la tapa de esa cacerola y salen todos los casos de corrupción en gran escala, involucrados al hijo de la presidenta. Entonces, ¿qué me viene a hablar de la corrupción en Venezuela o en Bolivia, en Ecuador? Corrupción hay en México, me parece un poquito, ustedes ya conocen más que yo, ¿no es cierto?, el tema. Entonces, digo, el argumento no es que en Venezuela hay problemas por la corrupción. La corrupción está desgraciadamente en todo el mundo. Pero hay una guerra económica y un mal manejo de la política económica. Pero, atención, cuando uno mira las encuestas acerca de, bueno, si se cae Maduro, ¿a quién vota la gente? La gente vota a otro chavista. ¿Por qué? Porque sabe que los críticos por derecha de Maduro son impresentables. Hay gente que va a hacer un programa peor que el de Macri, peor todavía que el de Macri en la Argentina. Entonces la gente puede decir, bueno, estoy harto de Maduro, pero quiero otro chavista, no quiero que vuelva uno de los otros. Mira, yo creo que en primer lugar creo que hay que estudiar bien esas teorías, ¿verdad? La teoría de la rational choice, el institucionalismo, para convencerte de que no explican nada. Te pongo un ejemplo. Barack Obama se agarró una rabieta de aquellas cuando se cae Mubarak, ¿no es cierto? Entonces convoca a sus asesores. Los asesores eran todos politólogos expertos en rational choice, institucionalismo. Y no tenían ningún elemento de análisis como para entender el mar de fondo que se estaba armando en Egipto. Y Obama se pegó un enojo de aquellos y los reprochó, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es toda gente salida de universidades norteamericanas, te enseñan básicamente eso, para ellos la historia no existe, la estructura no existe, la dependencia no existe, el imperialismo no existe, los pueblos no tienen motivaciones, digamos, de afirmación nacional o de soberanía nacional. Entonces, cuando se le cae Mubarak, no saben cómo explicarlo. El rational choice no te explica realmente sino un aspecto muy marginal y puntual de algunos procesos políticos de hoy día micro, nada más. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, recuperar el pensamiento crítico latinoamericano, que empiecen a enseñar en estas universidades
los grandes autores del pensamiento crítico de América Latina que han sido tan importantes. Ustedes acá en México han tenido algunas figuras importantísimas en ese sentido, que yo no sé si las estudian, la obra de un González Casanova, la obra de un Sergio de la Peña, la obra de Agustín Cueva, ¿verdad? Que pensadores que marcaron, Luis Mauro Marini, toda gente que enseñó en la UNAM y que, por lo que entiendo ahora, prácticamente ya ni se los estudia, ¿verdad? Recuperar, digamos, la tradición histórica emancipatoria de América Latina, arrancando de los textos de Simón Bolívar, por ejemplo, o ya en el sur, las contribuciones, los análisis de gente como, por ejemplo, Gervasio de Artigas, el gran José Gervasio de Artigas, un hombre que fue incomprendido en su tiempo. La historiografía oficial de Uruguay dice que es uruguayo, él era de las Provincias Unidas de Río de la Plata, no era ni uruguayo ni argentino, era un hombre de visión continental. San Martín, que fue un tipo crucial, el gran aliado de Bolívar, ¿no es cierto? Ambos pertenecían a la masonería y actuaban en consumo y que tenían un nuevo proyecto. Un hombre como San Martín que funda la Biblioteca Nacional de Perú, le dona todos sus libros, digamos, y tiene una visión de la patria grande. Bueno, estudiar esos legados. Y después más acá venir por Martí, ¿no es cierto? Por Mariátegui, bueno, los grandes pensadores de la Revolución Mexicana, recuperar lo que significó Vasconcelos en aquel momento con la educación socialista. Y después, bueno, venirnos a los clásicos más contemporáneos, estudiar al Fidel de la historia neosoledad, que hace un diagnóstico extraordinario de la situación social de América Latina, o el discurso, ¿verdad?, de la segunda declaración de La Habana, y luego de eso todas las versiones de las corrientes dependentistas de América Latina. O sea, tenemos un enorme arsenal, pero bueno, la universidad se ha ido desplazando hacia la derecha, sobre todo en las humanidades y en la ciencia económica, y tenemos que volver a recuperar esa tradición intelectual tan vigorosa que hemos tenido nosotros y que es el mejor antídoto para enfrentar con realismo los grandes problemas que tienen las sociedades latinoamericanas, fundamentales, que somos sociedades sometidas a la dominación imperialista, y que cuando tú quieres hacer algo en favor de tu pueblo y mejorar el bienestar social y el nivel educativo, te encuentras con el bloqueo sistemático del imperio, que es salvaje. Y ahora tenemos a nuestro favor algo muy importante, los Wikileaks. Mira los Wikileaks, ya basta de discutir el imperialismo, miremos los Wikileaks, ahí está todo, ahí ellos mismos te lo dicen, hay que acabar con este gobierno, hay que acabar con este otro, inventemos a esta figura para contraponerlo a Chávez, está todo dicho ya. Gracias a Julian Assange y Edward Snowden, está todo dicho, ya no tenemos que argumentar más nada. Es muy evidente, ¿no es cierto?, que ellos necesitan controlar este continente. Entonces, bueno, hay que hacer obligatorio de que los profesores estudien los Wikileaks y que saquen las conclusiones de esas confesiones que el mismo imperio hace acerca de sus planes para nuestros países. Para cerrar, nosotros como redes universitarias, una de nuestras banderas siempre ha sido la defensa de la educación pública. Claro. Se viene la huelga del 99 y hoy también se logró la educación pública, y también ahora también en Chile vemos movimientos en defensa de la educación pública, pero no solamente es en diferentes lugares. ¿Qué significa la educación pública en este momento? Mira, defender la educación pública es fundamental si ustedes quieren tener, o nosotros queremos tener en América Latina, líderes que representan a nuestros pueblos. Ahora, la educación pública está tremendamente amenazada por un enemigo silencioso, que está presente muy fuerte acá en México y en otros países, que es los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio. Tú sabes que ellos tienen acuerdos con la Organización Mundial del Comercio, en donde una vez que tú entras ahí, te comprometes a ir privatizando diferentes sectores de la vida económica. Primero empezaron con sectores productores de bienes, pero ahora eso lo trasladan a los servicios, el famoso acuerdo de comercio en servicios, mediante lo cual la educación pasa a ser un servicio, y que si tú la mantienes con carácter público, te van a penalizar igual que la Organización Mundial del Comercio penaliza a una empresa que recibe subsidios del Estado. O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Acabar con la educación pública en el tercer mundo. Es lo que se llama el TISA, el Tratado de Inversiones sobre Servicios, que en Uruguay estuvo a punto de aprobarse. Aprobándose eso hubiera significado que la Universidad de la República, que así se llama la Universidad Nacional de allá, no hubiera podido seguir recibiendo un centavo del presupuesto público, porque considerarían eso una competencia desleal
en contra de las universidades privadas del Uruguay y del extranjero instaladas en ese país. Por ejemplo, que viene acá a México, la Harvard, o Stanford o Chicago, se instalan acá y en función del acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, le pueden exigir al gobierno que acabe el financiamiento con las universidades públicas de México, porque eso sería competencia ilegal. Y si el gobierno no lo hace, empiezan las sanciones económicas. Así que, cuidado con eso, cuidado con la defensa de la universidad pública que está sometida a esa amenaza, que no se la discute porque todos estos temas están siempre sumergidos, nunca aparecen en superficie. Pero en cuanto aparecen, ponernos en guardia y rechazarla porque es el fin de la educación pública, y con eso, ¿qué vamos a formar acá? Administradores imperiales dirigidos al control remoto desde Estados Unidos.